Bueno, vamos dando inicio a esta actividad. Esta actividad viene como algunas webinars o charlas que que preparamos desde el grupo de trabajo de dificultades en la alimentación. En el día de hoy estaremos con dos charlas. Una es acerca del paciente picky eater y otra charla es sobre las dificultades en la alimentación. Vamos, los pacientes. Listo. Y la segunda es sobre dificultades en la alimentación en pacientes con alergia alimentaria. Para empezar, vamos a hacer la charla de la doctora Ailín Carías. Ella es gastroenteróloga pediatra de la Universidad Central de Venezuela. Es gastroenteróloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hace parte del grupo de soporte nutricional pediátrico. Es miembro de la LASPEGAN, Colgan y de la NASPEGAN. Gracias, Michelle. Gracias. Bueno, gracias a todos por su tiempo, gracias por su atención y estoy muy alegre de que podamos hacer este espacio para poder compartir algunos temas de interés para todos y sobre todo que hay una consulta muy nutritiva en la cual tenemos que trabajar. Entonces, por favor, doctor Timosi, que me va a ayudar con la presentación. Cuando hablamos de trastornos de alimentación y el niño que no come, como va a hablar pues, Natalia en la próxima conferencia, tenemos un amplio rango que va desde una condición patológica a una condición que no necesariamente va a tener una enfermedad subyacente. Entonces, lo que tenemos que primero es contextualizar en dónde estamos y hacia dónde vamos con estos pacientes y cómo poder hacer un adecuado diagnóstico para poder hacer una adecuada aproximación. Como padres, como madres, como cuidadores, alimentar es primario. Alimentar es sencillamente, si yo no logro alimentar al niño, la percepción del adulto siempre va a ser se me va a morir de hambre. Y eso es altamente angustiante. Entonces, nuestro trabajo como profesionales de la salud es, primero que todo, colocarnos en los zapatos de ese cuidador o esa cuidadora que está haciendo su mejor esfuerzo para poder alimentar a ese niño. Entonces, debemos primero que todo pues, desligarnos de cualquier tipo de concepción previa de juicios y de ideas preconcebidas en relación a cómo llegó este paciente a la consulta o cómo llegó este niño a tener estas dudas o a tener estos problemas en relación a la alimentación. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de, bueno, este es mi conflicto de interés, gracias por tenerlo en cuenta. Yo soy asesor científico para diferentes tipos de conferencias y he recibido en horarios por lo mismo. Sin embargo, esta conferencia no tiene ningún tipo de información comercial y no está ligada a ningún tipo de industria. La siguiente. Como les comentaba inicialmente, la alimentación va a ser una interacción. Alimentarse no es únicamente llevarse alimentos a la boca, masticarlos y tragarlos. La interacción requiere madurez e interacción de sistema nervioso central, el mecanismo orofaringio, el sistema cardiopulmonar, el tracto gastrointestinal claramente, las estructuras craneofaciales y por supuesto el sistema musculoesquelético. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la alteración de cualquiera de estos puntos puede generar un problema alimentario y puede generar una dificultad alimentaria. Entonces, debemos organizar el abordaje de nuestros pacientes tomando en cuenta lo que son su edad, su desarrollo neurológico, su desarrollo cognitivo y las habilidades que debería o debe tener ese niño para su edad. No podemos pretender que un niño de 1 año use cubertería como puede usar un niño de 6 años. No podemos pretender que un bebé de 6 meses coma de la misma manera que un niño de 18 meses, tomando en cuenta su desarrollo neurológico y toda su capacidad estructural y posibles enfermedades que puedan estar relacionadas. Me preocupa que alguien dice que no escucha el audio. ¿Todos los demás me están oyendo? Sí, ¿sí? Probablemente okay. Tiene que activar abajo su micrófono porque está bien. Gracias, muy amable. Perdón que me hinté en la pared. En la siguiente diapositiva, por favor. Para poder comer, esta es una diapositiva que a mí me encanta, es una diapositiva que está en inglés y me disculpo por eso, pues no la he podido traducir aún, es lo que son los pasos para comer de acuerdo a lo que es el Seattle Children's Hospital. ¿Qué dice esto? Dice, comer no es solamente meterme el alimento en la boca.
Para poder comer, tengo que pasar primero por tolerar el alimento. Y tolerar el alimento empieza sencillamente en visualmente yo poder tenerlo en mi mismo rango. Puede ser al otro extremo de la mesa y yo tenerlo enfrente de la mesa, ¿ok? Cuando pasamos al segundo escalón es la interacción, y la interacción va a ser sencillamente que podamos servirlo en un plato con la ayuda de una cucharilla, o que podamos ayudar a cortar como tenemos edad para cortar, que tengamos algún tipo de interacción, que pueda ir al mercado o a la plaza de mercado y pueda escoger una naranja, pueda tomar un pepino, y de esa manera interactuar mediante todos los órganos y los sentidos con ese alimento sin necesidad de que lo ingiera o que inclusive lo huela. El tercer paso va a pasar por entonces oler. Y oler es cuando las personas sufren de anosmia, que es la incapacidad para oler, pasó muchísimo con el COVID, tampoco sentían sabor. Y eso es una realidad. Entonces, la percepción de olor, saber si el alimento tiene un olor fuerte, un olor más suave, me es agradable o me es desagradable, forma parte de los pasos para la alimentación. Como cuarto paso en esta escalera tenemos la posibilidad de tocar el alimento. Es por eso que es tan importante recalcar en el inicio de la alimentación complementaria el permitir que el niño juegue con el alimento, permitir que el niño interactúe con ese alimento, se llene del alimento. La higiene excesiva durante el tiempo alimentario no favorece el proceso alimentario per se. Entonces, permitir que se ensucie, permitir que juegue, que lo toque, que lo aplaste, que lo exprima, que va a ser un desastre, sí, probablemente va a ser un desastre, pero es parte de lo que es el desarrollo para poder llegar a la alimentación. Y como último paso, o paso número 5, no menos importante, pues a lo que queremos llegar al final, va a ser comerlo. Y comerlo no solamente es metérmelo en la boca, sino que comerlo sencillamente puede ser tocarlo con los labios inicialmente, para después poder darle un bocado y escupirlo. Escupirlo es algo que está permitido dentro de la aproximación a la alimentación. Entonces, tenemos muchos mitos como sociedad que tenemos que pues levantar, y tenemos que flexibilizar como cuidadores o como padres y también como pediatras para poder de esa manera dar una mejor aproximación. La siguiente, por favor. Epidemiológicamente, en el trastorno de alimentación pediátrica fuera de la selectividad, decimos que niños que tienen desarrollo normal pueden tener dificultades alimentarias de un 20 a un 45%. Sin embargo, aquellos que tienen alteraciones en el desarrollo, cualquier patología neurológica, pueden alcanzar hasta un 80%. La siguiente, por favor. Y esto lo va a hablar directamente pues Natalia, pero yo quiero que lo tengan presente, que el trastorno de alimentación pediátrica tiene 4 componentes grandes, que es una parte médica, una parte nutricional, una parte alimentaria o mecanismo alimentaria y un componente psicosocial. La siguiente. Y también quiero que tengamos presente lo que van a ser las pautas de alimentación anormales, porque fuera del momento del niño piqui o selectivo alimentario, la pauta de alimentación anormal tenemos que tenerla claras como tratantes, como gastroenterólogos, como pediatras. ¿Por qué? Porque la alimentación nocturna, una alimentación persecutoria en la cual quien dé la alimentación está persiguiendo al niño en la bicicleta, la alimentación forzada en la cual pues se cierra la boca, la nariz, perdón, y el niño se mete la comida en la boca, o te lo comes porque te voy a pegar. Cuando también se hace de forma mecánica, te lo vas comiendo viendo muñequitos, o de forma distractiva, con una distracción condicional, es decir, cuando los pongo frente a la pantalla para poder darles comida, o cuando los tiempos de alimentación son mayores a 30 y 35 minutos, estamos hablando de pautas de alimentación anormales. Y como tenemos esto en cuenta, decimos, oye, y preguntamos en nuestro interrogatorio cuánto tiempo tarda comiendo. Hay una gran parte de niños que tardan hasta 45 minutos, una hora, hora y media, e inclusive se pega el desayuno con el almuerzo con la cena. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque son pautas anormales. La siguiente, por favor. Pasemos entonces directamente a lo que es el niño picky eater, que es lo que es la traducción en inglés. Para nosotros en castellano sería el niño melindroso o el niño selectivo para comer. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos del niño selectivo para comer, sabemos que puede empezar entre el primero y el segundo año, pero su pico lo alcanza cercano a los 6 años, que es el momento de la escolaridad. Son niños que normalmente crecen de forma adecuada. Sin embargo, algunos pueden requerir suplementos nutricionales o suplementación de micro o macronutrientes.
En los niños que son altamente selectivos, que han escogido pues solamente grupos de alimentos, pueden haber déficits en micronutrientes como vitamina D, como hierro y ferritina, y el crecimiento se puede ver afectado hasta un 5% de los casos, pero no es la norma. La norma es que el niño que tiene pues una alimentación selectiva, restrictiva, sin condicionamiento de patología orgánica, crezca de forma regular. La siguiente, por favor. El pobre apetito o el apetito deficiente forma parte de la selectividad alimentaria, pero es menos común, ¿ok? Aproximadamente es el 25% de los trastornos de alimentación y el 25% de las consultas de atención primaria. Es decir, llega la mamá y dice, mi hijo no come. Y yo estoy segurísima que en las consultas de ustedes, todos los días, llega algún cuidador diciendo, este niño no come. Sabemos que las intervenciones van a estar más relacionadas en el niño de pobre apetito con mejorar los ciclos de hambre y saciedad. Sabemos también que naturalmente hay momentos de disminución de apetito porque disminuye la velocidad de crecimiento y al disminuir la velocidad de crecimiento se disminuye también el apetito y eso es algo esperado dentro del crecimiento del niño. Pero nuestro trabajo en este niño que tiene un pobre apetito que parece que se llenará con aire es garantizar que tiene la alimentación de forma adecuada, es decir, que lo que recibe es nutricionalmente denso y nutricionalmente adecuado. No es el niño que está todo el día, entre comillas, comiendo, porque claramente cuando llega la hora de la cena no va a querer comerse el arroz con carne y frijoles porque ya se ha comido 2 yogures y una empanada. Entonces, parte de esa intervención en el niño que tiene un pobre apetito aparente es corregir las conductas que como padres o como cuidadores podemos decir porque decimos, con tal de que coma lo que quiere. Entonces, eso tenemos que corregirlo porque hay que ofrecer pues, la mejor alimentación posible dentro del recurso existente. Y si hay alguna condición subyacente, obviamente poder tratarla. La suplementación energética, ¿ok? Y de otros macro y micronutrientes, en muchas oportunidades es necesario con los niños con pobre apetito que tienen alteración de su crecimiento. La siguiente, por favor. También hay una pauta de alimentación normal, que es el miedo a la alimentación. El miedo a la alimentación per se no va a estar dado por que haya una patología orgánica que haya generado el miedo a la alimentación. Es decir, no es que el niño tiene una alergia alimentaria y por eso no come. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado, y hemos tenido múltiples pacientes en nuestra práctica clínica, sobre todo pues en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es donde yo trabajo, en los cuales niños entre los 5 y los 10, 12 años visualizaron, observaron, fueron presentes en un episodio de atoramiento severo de un adulto o de inclusive de ellos mismos y deciden que van a dejar de comer. Y entonces sus cuidadores consultan unas 2 semanas, 3 semanas después, porque la ingesta fue disminuyendo progresivamente hasta desaparecer. En estos niños lo primero que hacemos es descartar una causa orgánica que está generando esta miedo a la alimentación, esta pérdida de apetito, y simultáneamente hacemos una intervención con psiquiatría una vez hemos descartado las causas orgánicas que nos permiten hacer una rehabilitación. Y en todas las oportunidades, porque hemos tenido múltiples pacientes, la intervención por psiquiatría explicando a los padres que es una consecuencia de haber evidenciado, haber estado en contacto con una acción pues traumática, está generando esta conducta. También se le llama pues, una anorexia postraumática porque pueden haber inclusive desplomes nutricionales que justifiquen una intervención mucho más severa como puede ser hospitalización para reganancia de peso. En estos niños que tenemos miedo a la alimentación es fundamental cambiar el ambiente de la alimentación, dar tranquilidad, a veces usar equipos alternativos. Cuando hablamos de equipos alternativos hablamos de cambiar el plato, modificar el vaso, un tenedor diferente, esas cosas. Y en oportunidades hemos tenido que utilizar medicamentos ansiolíticos para mejorar el cuadro clínico hasta que logramos la estabilidad y logramos quitarlos definitivamente. La siguiente, por favor. Dentro de la evaluación de nuestro paciente que tenga pues alimentación selectiva, que sepamos que tengamos la sospecha de que mira, este paciente no está comiendo como esperaríamos o pensamos, nuestra percepción como cuidadores o como médicos es no está comiendo lo suficiente, tenemos que hacer una evaluación clínica. Esa evaluación clínica está basada primeramente, como en todo en medicina, en la anamnesis con antecedentes familiares. ¿Okay? Preguntar, esta madre o este padre durante su adolescencia, su niñez, ¿cómo fue su patrón alimentario? Esta familia es una familia que convive con un trastorno de conducta alimentaria, entiéndase, y pasa frecuentemente. Yo tenemos pacientes cuya madre o cuyo padre han tenido un trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia y interfiere en la percepción de la alimentación del niño. ¿Okay?
La constitución física de los progenitores, sabemos que son padres pues muy delgados o muy obesos, van a intervenir la percepción que yo tengo de la alimentación de mi hijo. Si yo como muy poco, a lo mejor me puede parecer que mi hijo come bien, pero si yo como unas cantidades importantes de alimentos y repito, pues me va a parecer que mi hijo no come nada, aunque sea adecuado para su edad. Los hábitos de alimentación, a qué hora se sienta a comer, a qué hora llega del colegio, a qué hora se va en la mañana al colegio. Acá en Bogotá pasa una realidad y es que los niños se van muy temprano al colegio porque las pasan buscando los autobuses escolares y a veces no les da tiempo sino de tomarse un vaso de agua, un vaso de leche o una fruta. Entonces, esa identificación de cuál es el patrón alimentario familiar es una realidad. Y el tipo de educación de la familia. Somos una familia con algún tipo de creencia religiosa que limita el tipo de alimentación. Tenemos una restricción porque tenemos otra condición de base. Y los antecedentes personales, claramente, el tipo de embarazo, el tipo de parto, la ganancia de peso durante el embarazo de la mamá es una realidad y tenemos que saber, pues sabemos que excesivas ganancias de peso o una baja ganancia de peso durante el embarazo se puede relacionar con pues, menos peso o mayor peso durante la niñez del niño. Si recibió lactancia materna, cómo fue el inicio de la alimentación complementaria, qué texturas se ofrecieron, cómo se progresó esa alimentación complementaria. No es que se le dio puré desde los 6 meses hasta los 18 meses, puro puré. Entonces, claramente tenemos un contexto atípico, un contexto anormal para este niño y una predisposición que nos haga pues una selectividad alimentaria o un trastorno alimentario. El examen físico completo, en el cual vamos a ver pues todo constitucional cefalocaudal para ver qué es lo que está pasando. La siguiente, por favor. El ambiente psicosocial del niño es súper importante. ¿Quién le da la comida? ¿Cómo se la da? ¿Qué estrategias usa para alimentar? Estos niños que solamente comen frente al televisor. ¿Quién es el cuidador? ¿A quién le come mejor? ¿Le come mejor a la niñera que a todo el núcleo familiar? ¿Será que la niñera le da un dulce al final de la comida? Hay un sistema de premios. ¿Cuánto tiempo tarda comiendo? ¿Okay? ¿Qué alimentos rechaza? ¿La rechaza de entrada a la comida o empieza a comer y luego rechaza? Porque es diferente el niño que me rechaza de entrada a la comida, porque puede tener algún tipo de aversión, o al niño que empieza a comer y ya luego no quiere más, puede ser que esté satisfecho y estamos presionando su nivel de saciedad. ¿Y cómo son los horarios de comida? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, o desayuno, snack, hasta la hora de dormir. ¿Okay? La siguiente, por favor. En relación a la evaluación nutricional, por supuesto, parte fundamental de nuestra evaluación, composición corporal, la adecuación de la ingesta, es decir, de lo que yo le ofrezco al niño, cuánto verdaderamente se come, el recordatorio de alimentos que se hace de forma rutinaria en la consulta pues, de gastroenterología y en el soporte de nosotros, que quiere decir pues, de las últimas 24 horas qué fue lo que comiste exactamente, y el registro de fotos y videos que nosotros lo pedimos en la evaluación de nuestra consulta para poder identificar qué conductas existen durante la alimentación que puedan estar limitando o modificando la relación con la comida. El siguiente, por favor. Forma parte, por supuesto, de esta evaluación nutricional y evaluación antropométrica para poder saber cuáles son los indicadores de nuestro paciente y en qué riesgo antropométrico se encuentran. La siguiente, por favor. Y pues cosas importantes en relación a lo que es el desarrollo oral comprometido que tenemos que preguntar, ¿ok? La presencia, hay mucha salivación con la comida, hay pobre control de postura, hay discapacidad capaz de sentarse erguido, es hipertónico, hace atoramiento en la comida, hace arcadas. No podemos avanzar en la textura, es decir, solamente todo es licuado o no, todo lo contrario, no le puedo dar nada líquido porque se atora. Hay dificultad para manejar el líquido en la cavidad oral y no logra los hitos del desarrollo alimentario, es decir, no logra avanzar en relación a lo que es la movilidad de los alimentos, no logramos avanzar en uso de cubiertos, no logramos avanzar en uso del vaso, porque todos esos van a ser signos del desarrollo oral comprometido. Tenemos que hacer una evaluación muy exhaustiva para buscar causas orgánicas que nos están generando este problema. Siguiente, por favor. Exámenes complementarios solo son si nos parecen pertinentes, pues una hematología, todo lo que es un perfil bioquímico completo y un estudio de deglución si nos parece que hay un signo de alarma en relación a adquisición de ítems o al desarrollo oral comprometido. La siguiente. Son banderas rojas y quiero que lo tengan pues claro porque estamos hablando con todo el personal de salud. Dificultad para tragar, episodios de broncoaspiración, atoramientos, vómitos, diarrea, retrasos en el neurodesarrollo, enfermedad cardíaca, fallas de crecimiento, déficit de micronutrientes y una alimentación forzada son cosas que nos van a prender las alarmas para decir qué más puede estar pasando en este contexto. La siguiente.
Yo aquí les traje una diferenciación sencilla en tabla de lo que es el niño piqui o selectivo y lo que es el trastorno de alimentación pediátrica, de lo que va a hablar Gina, pero para que lo tengan como bien visualizado, el niño piqui o el niño selectivo suele aceptar al menos 30 alimentos diferentes. En cambio, el que tiene un trastorno de alimentación con un compromiso médico, psicosocial, nutricional y de la alimentación, acepta menos de 20 alimentos. El niño que es selectivo acepta la comida después de que desapareció un tiempo, es decir, no quiere comer nada de cebolla, pero si a las 2 semanas le vuelves a ofrecer cebolla, está dispuesta a probarla. El niño que tiene un trastorno de alimentación no lo va a volver a probar más nunca. El niño que tiene una selectividad alimentaria es capaz de aceptar nuevos alimentos en las múltiples exposiciones que le hacemos, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el niño que tiene un trastorno de alimentación sencillamente no va a probar ningún tipo de alimento, ninguna preparación que no les parezca segura para ellos. La siguiente. El niño que es solamente selectivo prueba al menos un alimento de los diferentes grupos, es decir, es capaz de comer un tipo de harina, un tipo de proteína, un tipo de vegetal y verdura y un tipo de fruta. El niño que tiene un trastorno alimentario rechaza grupos enteros, es decir, este paciente solamente come alimentos blancos, o solamente come proteína de origen animal, o solamente come harinas. Son grupos enteros que están completamente eliminados de su alimentación. El niño selectivo puede comer con la familia, a veces una comida diferente y modificada, pero juntos. En cambio, el niño que tiene un trastorno de alimentación termina muy segregado y le da la alimentación normalmente a una persona que no es del núcleo familiar o externa, porque la tensión y la presión sobre el núcleo familiar y la angustia y la preocupación de la persona que da la alimentación es tan grande que se ha limitado por completo. El niño que tiene un trastorno de alimentación pediátrica no acepta la introducción de nuevos alimentos. En cambio, el que es selectivo, en el programa de aceptación de alimentos, en el cual ofrecemos un alimento entre 15 y 20 veces, lo acepta. El niño selectivo es comedor exigente, dicen los papás en alguna que otra consulta. En cambio, el que tiene un trastorno de alimentación es el que va a seguir consultando frecuentemente hasta que tenga una solución a su problema. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la intervención? Entonces, aquí me voy a quedar aquí un ratito, unos 5 minuticos más. ¿Por qué? Porque la intervención va a estar centrada en la familia inicialmente. Y esto es algo que tenemos que tomar muchísimo en cuenta. Esta es una consulta que requiere tiempo. Y al requerir tiempo, tenemos que tener la posibilidad de poder interrogar exhaustivamente y poder dar herramientas para que en la siguiente consulta estos cuidadores sean capaces de darnos respuestas para poder ayudar. Entonces, cosas como, ¿cómo se prepara la comida? ¿Quién la prepara la comida? ¿Qué tanta sal le colocan? ¿La comida es horneada, es frita, es cocida, es al horno? ¿Cómo es? ¿Cómo la aderezan o la sazonan? Porque puede pasar, y ha pasado, este niño le come divino a la abuela. Divino. Ay, aquí nunca, aquí no, aquí come de todo. Y la pobre madre o padre están en la casa y dice, pero chino que no come nada. ¿Por qué? Puede pasar que tenga preferencia por la alimentación de la abuela. ¿Okay? Por el sabor, por la textura, por la forma de presentación o por el tiempo que a lo mejor se puede dedicar un abuelo o una abuela a darle comida. ¿Okay? Igual puede pasar de la forma contraria. ¿Cómo el uso de la comida? La comida y todo entra por los ojos. Si el plato es blanco, el arroz es blanco, el pollo es blanco y no hay nada más, eso visualmente no le va a atraer al niño, a menos que quiera comer nada más blanco. Entonces, al ser la comida poco atractiva, cosas tan sencillas como modificar los colores de la comida y ofrecer otro tipo de alimento más colorido puede mejorar la ingesta. ¿Cuál es el sabor del alimento? Salado, amargo, agrio, dulce. Rechaza solamente los sabores agrios. ¿Qué temperatura tiene? Se ofrece muy fría, la comida pasa 45 minutos en el plato y después que se la come, pues carne fría es bastante desagradable para cualquiera, no es que se la va a comer humeante, pero hay alimentos que cuando cambian su temperatura claramente son mejor o menor aceptados. ¿Y cuál es la textura? La textura es blanda, es húmeda, es dura, es crujiente, no me gusta porque es acuosa, o sea, entonces todas esas características me van a permitir identificar cuál es la preferencia en relación al niño y cómo esas cosas pueden darnos herramientas para la intervención. La siguiente, por favor. Esto es una estructura de la tabla grande, se la damos nosotros en la consulta a los pacientes que consultan por esta razón o identificamos que hay un problema alimentario, en la cual separamos por alimentos probados, aceptados y rechazados. Aquí les puse pues nada más 3 grupos nada más, proteínas, harinas y frutas. Eso está desglosado completamente, es un formato físico que tenemos, lamentablemente no los pude traer, en el cual decimos
carne, huevo, pollo, pescado, lentejas, frijoles, proteína de origen vegetal, soya, maní. Entonces, le damos a los padres un formato en el cual ellos van a rellenar y nos dicen, esto lo prueba, esto no lo ha probado nunca, jamás en la vida le he dado soya, esto lo acepta y esto lo rechaza. ¿Y qué nos permite esta lista? Esta lista nos permite, primero, una muy buena clasificación para saber, de acuerdo, mayores, más de 30 alimentos, menos de 20 alimentos, para poder a grandes rasgos separarlos en trastorno de alimentación pediátrica o selectividad alimentaria. Y nos permite también ver cuál es el patrón del niño en aceptación de alimentos. Y decir, no, mira, tiene una clarísima preferencia por los alimentos salados. Entonces vamos a hacer modificaciones para poder hacer la transición del alimento. La siguiente, por favor. Y también tenemos este diario de exposiciones. Entonces, esto es una herramienta que le ofrecemos a los padres en las cuales escogemos junto con ellos, de acuerdo a lo que son sus prácticas alimentarias habituales en la familia, 10 alimentos. 10 alimentos de los cuales se van a ofrecer de forma sistemática sin que necesariamente el niño los pruebe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le decimos, vamos a trabajar estos alimentos fuera del tiempo de la comida. Y vamos a ofrecer, por ejemplo, el huevo, no lo acepta en ninguna presentación, vamos a trabajar con el huevo cocido. El huevo cocido fuera del tiempo de alimentación, ¿ok? Sabiendo que no tenemos una alergia alimentaria, y vamos a hacer la descripción organoléptica de este alimento. Y le preguntamos al niño, acompañándolo, oye, María, ¿este alimento te parece blando o te parece duro? Me parece visualmente blando. Ok, te parece blando. ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene, mamá? Es color blanco. Ok, es color blanco. Este alimento, recuerden que estamos hablando de la escalera. Estoy tolerando, ¿ok? Soy capaz de interactuar. ¿Quieres ayudarme a pelarlo? No, no quiero pelarlo. Ok, no hay problema. No te preocupes, vamos a pelarlo juntos. Esto es una actividad para desarrollar juntos. Lo pelamos. Quisieras, miren la pregunta, no es huélelo, porque es artera, tú te acercas a una cosa que tú no te gusta, tú echas para atrás, eso es la respuesta natural defensiva del organismo y como seres humanos. ¿Quisieras olerlo? No, ok, perfecto, aquí lo dejamos. Mañana, cuando volvamos a trabajar con el huevo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Oye, María, ¿qué color te parece el huevo? Es blanco, mamá. ¿Lo quieres pelar? Sí, mamá, lo quiero pelar. Ahí lo estoy tocando, ¿ok? ¿Lo quieres oler? Sí, lo quiero oler. ¿Qué olor tiene? ¿Es un olor fuerte? ¿Es un olor suave? Mamá, no me gusta el olor. Ok, está bien, no te tiene por qué gustar. Ahí lo dejamos. Pasamos al siguiente día y ahí vamos a ir avanzando progresivamente. Fíjense que tenemos un mínimo de 10 exposiciones sin pedirle que lo pruebe. Si a él le interesa o a ella le interesa y quiere meterlo en la boca, fantástico. Oye, lo probaste. No es que, la fiesta, bravo! No, ya va, porque es que el refuerzo positivo es una realidad que es con la que funcionamos todos los seres humanos. Queremos que sienta que la alimentación es parte de su cotidianidad, que no es un premio comer, no es un premio comer. Todos tenemos que comer. No es un premio. Tú no te ganaste la comida, porque tú no tienes por qué trabajar por la comida porque tú eres un niño. La comida es parte de tu cotidianidad y es parte de tu derecho para crecer. Esta intervención la hacemos con cada uno de estos alimentos, dando un tiempo aproximadamente de 10 exposiciones, inclusive puede ser 10 días por cada alimento. O puede ser en la mañana o en la tarde, de acuerdo a cómo sea la posibilidad de aceptación de este niño. La siguiente, por favor. Como recomendaciones generales para este niño que tiene pues una selectividad alimentaria, es un niño picky, decimos, evitemos distractores y toleremos el desorden de acuerdo a la edad. Si el niño está jugando, está con la cuchara y con el arroz, no pretendamos que no se caiga al piso. Y cuando evitamos los distractores, lo que hacemos es, ojalá, el tiempo de retirada de pantallas. El tiempo de retirada de pantallas hay múltiples estrategias. Hay una primera estrategia que se llama caída y mesa limpia, como decimos pues los venezolanos. Caída y mesa limpia quiere decir se va y se acabó. Y cuando como cuidadores tomamos una decisión tan abrupta como eliminar un distractor como la televisión o el tablet o el iPad de la alimentación, tenemos que saber la consecuencia. Va a haber pataleta. Y tenemos que ser capaces de mantener la conducta. Es decir, si yo dije que no iba a haber más tablet hoy, no va a haber más tablet hoy. Porque si no, los niños entran en una diatriba de si lloro suficientemente, mi mamá me lo va a dar. Si me tiro al piso y boto la comida, mi mamá me lo va a dar. Entonces, eso es una realidad, ¿ok? Hay otra estrategia que hacemos el desmonte progresivo de pantallas, en el cual decimos, bueno,
vas a usar la pantalla durante los primeros 10 minutos de la comida y de ahí en adelante la vamos a apagar. Recuerden anticipar. Los niños son seres humanos y tenemos que anticiparle. A partir de los 10 minutos que va a sonar una alarma o va a sonar un timbre, o mamá lo va a decir, mira, ya es la hora, vamos a apagar la tablet y vamos a terminar de comer sin tablet. Lo decimos, no es que empezamos a comer, a propósito, ya vamos a quitar la tablet, no, porque el niño se descontrole y lo que va a pasar es que va a dejar de comer. Entonces, hacemos el desmonte por tiempos, decimos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ya quitamos la tablet del desayuno. Vamos a trabajar ahora con el almuerzo. 10, 15, 20, quitamos la tablet del almuerzo. Y eso es un desmonte progresivo de pantallas. Limitamos el tiempo de comida. Esto es algo súper discutido porque en niños que tienen un crecimiento normal no es tan difícil, pero cuando el niño está en el borde, en el límite inferior, que está creciendo más o menos, que ahí va, que ha empujado, es muy angustiante como padre decir, le voy a quitar el plato aunque hayan pasado 30 minutos y no se haya comido sino 2 cucharadas. La realidad es que nosotros permitimos un poco de flexibilidad en estos tiempos de alimentación, sobre todo al principio, ¿okay? Porque estamos haciendo muchas estrategias a la vez, pero sabemos que en algún momento vamos a tener que hacer una limitación marcada del tiempo de alimentación. Y lo que te comiste, y lo que no, qué pena, no hay comida hasta la siguiente comida. 4 o 6 tiempos de comida al día, lo que habíamos hablado, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, refrigerio nocturno para el niño que lo amerite. Si entre la cena y la hora de dormir hay más de 3 horas, este niño puede beneficiarse de un refrigerio nocturno, ¿ok? El refrigerio nocturno no va a ser una gomita, no, es parte de la comida, ¿ok? O sea, es parte de la cena que se puede dejar como parte del refrigerio nocturno, ¿ok? No estamos fraccionando las comidas porque el niño tiene que crecer. Ofrecemos los alimentos de 8 a 15 exposiciones, es decir, la ensalada está allí. ¿No te la quieres comer? No hay ningún problema, pero mi trabajo como papá es seguirla ofreciendo. Yo siempre le digo a los papás, no tienes que servirle una paila de verduras, no, es una tirita chiquita de zanahoria, es una arveja y un cuarto tomate, al ladito del plato. Hay niños que no toleran que los alimentos se toquen, entonces al ladito, mira amor, aquí está el tomate rojo, que te da vitamina C, aquí está la arveja que te da fibra y aquí tienes una gotica de zanahoria que te ayuda a tener mejor concentración. Explicaciones sencillas y simples. Si la quieres probar, está en ti. Si no, no tienes por qué hacerlo. Yo tengo un hijo de 4 años que ahorita está comiendo ensalada. La come perfectamente. Hace un año ni tocaba la lechuga. Entonces, es exposición, exposición, exposición. Y promover la autoalimentación. La aproximación mediante el juego y el tacto es una cosa muy linda, es llevar al niño al mercado. Ya estamos aligerados todos en pandemia. Vayamos con los niños al mercado, que escojan una naranja. Esta naranja está rara, tráeme otra. Esta cebolla está muy dura, tráeme otra. Estas cosas hacen que el niño se interactúe con su proceso alimentario y, oye, yo voy a preparar los alimentos. Vamos a hacer juntos el sándwich de la mañana. Tú le pones la mantequilla al pan y así lo vamos haciendo. La siguiente, por favor. Estas son herramientas que quería comentarles, ¿ok? Hay muchísimos aditamentos en el mercado que nos prometen una mejor alimentación. Eso no es así, ¿ok? Yo les voy a hacer un ejemplo en el plato que está en el extremo superior izquierdo de ustedes, que es un plato que es azul completamente, vemos alimentos separados. La alimentación, como la hacemos por compartimiento, favorecemos en que el niño no quiera que los alimentos se toquen. El plato ideal es el plato normal que está completamente liso, que no tiene dibujos y que sencillamente el niño interactúa con él con todos los alimentos mezclados o separados, pero no por compartimientos. Pero esto es un buen plato porque es un plato unicolor que hace contraste con el alimento y es llamativo para el hijo. ¿Qué pasa con los platos de muñequitos? Que les hago 2 ejemplos. El plato de abajo es un plato premium. Un plato premium que tiene un inicio y un final, y al final tiene una cajita en la que metes un premio. No, la comida no es un premio. Y no premiamos con caramelos y dulces al final de la alimentación. Eso es contra de una buena práctica alimentaria. El siguiente plato de muñequitos, que tiene una flecha en el centro, es un plato para niños altamente selectivos. Igual que el plato de abajo, que es azul, también circular. Y les voy a explicar cómo se utilizan rápidamente para que sepan cómo es. El plato de muñequitos con el centro blanco que tiene la flecha que gira como un reloj, es un plato juego. Es decir, no es un plato para comer. Es un plato para jugar, es un plato en el cual giramos y decimos, oye, hoy me tengo que comer del alimento rosado. ¿Y cuál es el alimento rosado? Entonces, yo como adulta escogí, es berenjenas el alimento rosado. Lo vamos a probar y ahí hacemos el juego. ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Cuál es la textura? ¿Cuál es la temperatura? Eso es un plato juego.
Y el plato de abajo, que es un plato azul con una tapa transparente arriba, que espero que la puedan ver, es un plato de aproximación para aversión alimentaria e hipersensibilidad sensorial. Es el niño que no tolera tocar el alimento, que no tolera el olor, que no tolera la textura. Gira y ofrecemos solamente un alimento que permite que huele. Y trabajamos igual. ¿A qué huele? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿Lo quisieras probar? Y de esa manera permitimos una mejor exploración. Te los cuento porque son platos que parece que fueran la panacea y la verdad es que son bastante costosos y no son una solución. Del otro lado está un bin o una bandeja metálica de postres en la cual metieron los alimentos. Y miren que es mucho más barato. Igual se puede jugar, igual se puede trabajar en esto, ¿ok? La siguiente, por favor. Y estamos terminando y para recordar, quiero que se lleven esto, pues cuáles son los signos de alarma. Recuerden las banderas rojas que nos hacen pensar que algo más puede estar pasando. Hay que hacer una vigilancia de la velocidad de crecimiento y cómo va avanzando este niño. Si hay afectación en el crecimiento, estrategias nutricionales, tenemos la forma de usar suplementos cuando son necesarios o suplementación de macro y micronutrientes mediante módulos. Y los desórdenes de alimentación en la pediatría pues son bastante frecuentes y tienen que serse manejados bajo un enfoque multidisciplinario. Esto es fundamental. Fundación Santa Fe de Bogotá, este equipo de soporte nutricional está conformado por 2 gastroenterólogos pediatras, una nutricionista con énfasis en pediatría, una jefa de soporte nutricional, que es la jefe Marta Cabezas, que es la jefe de enfermería. Tenemos además 3 psiquiatras infantiles y tenemos 2 fonoaudiólogas con especialización en manejo de este tipo de patologías. Solos no podemos, es en conjunto. La última diapositiva que les voy a mostrar es esta, por favor, doctor, si me puede pasar la última. Es lo que es la prevención. Esta es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos que se llama Choose My Plate. Esta estrategia lo que sencillamente dice es cómo escogemos el plato ideal para los niños, en qué estamos fallando desde el punto de vista de oferta de alimentos, qué podemos mejorar y cómo hacerlo de forma más adecuada. Entonces es una estrategia que me parece muy bonita. Las invito a que lo exploren y espero pues haberles dado la información que querían oír. Que tengan una feliz noche. Esta es mi última diapositiva. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente tu charla. Yo creo que para todos fue muy linda, muy útil, con mensajes muy claros y muy precisos. Hay muchas preguntas, pero si te parece, esperamos a la otra conferencia y luego hacemos como una reunión de todas las preguntas. Por supuesto. Gracias. Bueno. Nuestra segunda charla que tenemos para el día de hoy es a cargo de la doctora Natalia Gioia. Ella es pediatra y gastroenteróloga pediatra de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil. Hace parte del equipo del Centro de Excelencia en Nutrición y Dificultades en la Alimentación del Instituto Pensi de Sao Paulo, Brasil. Ella nos va a dar hoy una conferencia muy importante que es sobre las dificultades en la alimentación en pacientes con alergia alimentaria. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, Michelle. Bien, es un placer. Un minuto. Ok. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, muy ¿Ven bien. acá? Se ve muy bien. Un minuto. ¿Ainda lo ven? ¿Ainda ven? No, ahí se ve en edición, ponle reproducir y ya, listo. ¿Pronto? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Muy linda su presentación, Aileen. Gracias. Yo voy a comenzar hablando sobre las alergias alimentarias y las dificultades alimentarias. Algunas condiciones médicas que afectan a la primera infancia pueden desencadear las dificultades alimentarias, como Aileen habló. Ya en los años 70, se describió la presencia de las dificultades alimentarias en niños con la PLV. Las dificultades alimentarias, así, se incluyeron como posibles sintomas en niños con sospecha de alergias alimentarias. Ahí pueden ser consideradas un criterio para el diagnóstico.
Aquí algunos ejemplos. Niños con alergias alimentarias. Un momento. Niños con alergias alimentarias. Michelle, ¿puede? Un momento. Sí. No estoy mirando mi pantalla. Un momento. Nosotros sí la vemos. Un momento. Sí, es mejor. Niños con alergias alimentarias no mediadas por IgE, a cerca de 20 a 40% presentan dificultades alimentarias referidas por sus padres, como el estudio de Mayer mostró. Niños con enfermedades gastrointestinales eosinofílicas, el 16% con dificultades de alimentación. Los niños de 2 a 4 años con esofagitis eosinofílica tienen más problemas de alimentación en comparación con el grupo de control. Los padres de niños con alergias alimentarias son más propensos a presentar preocupaciones sobre conductas en la alimentación. Para entender la asociación, es aquí una breve introducción a las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son un amplio espectro de trastornos que resultan de respuestas inmunes adversas específicas a un antígeno alimentario que se producen por la exposición a él. Por ejemplo, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que es resultado de una respuesta inmunológica anómala que ocurre después de la ingesta de la proteína de leche de vaca. Pueden presentar síntomas diversos que afectan una variedad de órganos y sistemas. Pueden presentarse con un rango muy variable en intensidad, desde reacciones muy leves a otras muy graves. Las proteínas de la leche de vaca son la causa más frecuente de alergia alimentaria en los primeros meses de vida. Otros alérgenos comunes, además de la leche de vaca, son los huevos, la soja, el trigo, el pescado y los frutos secos. Debido a la importancia de la proteína de leche de vaca, en nuestra práctica clínica hay el mayor número de estudios realizados en niños con síntomas gastrointestinales a la alergia a proteína de leche de vaca en comparación con otras proteínas alimentarias. Hablaremos más sobre los casos de APLV en esta charla. Las alergias alimentarias son cada vez más frecuentes y se identifican con mayor frecuencia. Ambas cosas son ciertas. La incidencia en los países industrializados en el primer año de vida es del 2 a 3%. En Brasil, los estudios indican una incidencia de APLV del 2% y hay una prevalencia de 5%. La frecuencia de la sospecha autodeclarada es 2 a 3 veces mayor que la frecuencia del diagnóstico confirmado, y esto es un hecho muy importante sobre las alergias alimentarias. Es decir, la sospecha de alergia alimentaria por parte de los padres, que a menudo ya es suficiente para el establecimiento de dietas de exclusión y su mantenimiento a largo plazo, es mucho menor que la prevalencia real de alergia alimentaria confirmada mediante la prueba de recto oral, tal como recomiendan las directrices. La mayoría de los casos se producen en los 2 primeros años de vida, que es un periodo crucial para el desarrollo y el crecimiento del niño y para el desarrollo del proceso de alimentación del niño, así como para todo el proceso de alimentación del niño. Estas manifestaciones pueden ser mediadas por 3 distintos mecanismos. Las manifestaciones clínicas dependen de un mecanismo inmunológico involucrado. Si son mediados por inmunoglobulina E, traen reacciones que ocurren a las 2 horas seguintes al contacto, que son predominantemente cutáneas. Si está mediada por células, y no por la inmunoglobulina E, ocurriendo desde 48 horas hasta algunas semanas después del contacto, siendo reacciones predominantemente digestivas
incluso cuadros que asemejan a trastornos funcionales gastrointestinales, o si está mediada por un mecanismo mixto, como la dermatitis atópica y la esofagite eosinofílica. La presentación clínica es muy variable. Ahí se puede manifestar con vómitos, regurgitaciones, malestar, hiporexia, rechazo de la alimentación. Son frecuentes las alteraciones de la defecación con diarrea en la enteropatía, que puede llevar a un retraso en el crecimiento, o por colitis con defecación con sangre a mucosidad. Puede presentarse con lesiones perianales, el dolor abdominal como cólico suele estar presente, el fallo de crecimiento. Hablando más específicamente de las reacciones digestivas tardías de la PLV, hay 3 síndromes Unas clases conocidas. que van a estar buenas para entender el ratito. Las proctocolitis alérgicas, la enteropatía alérgica, hay la enterocolitis alérgica. Al analizar estos síntomas de dolor, malestar, la asociación común entre las alergias alimentarias y las dificultades alimentarias parece muy obvia, ¿no es? Al igual que en otras enfermedades orgánicas, las experiencias dolorosas y desagradables recurrentes, los cambios en la percepción de un niño y de sus padres sobre su cuerpo y sus síntomas, los efectos adversos de los medicamentos utilizados para controlar estos síntomas, la preocupación de los padres por los síntomas, todo ello interfiere directamente en el apetito, el gusto, el placer de comer y la relación del niño con los alimentos. Pero cuando estudiamos esta asociación, encontramos una complejidad mucho mayor de lo que pensamos. Uno de los principales problemas en el estudio en la comprensión de las alergias alimentarias es la gran diversidad de prácticas utilizadas para el diagnóstico y la baja frecuencia de adhesión a las directrices existentes. El diagnóstico de alergia alimentaria es fundamentalmente clínico. No es necesario realizar pruebas de laboratorio para confirmarlo. Se hace a partir de la dieta de eliminación diagnóstica que se basa en la exclusión total de las proteínas alergénicas para revertir las manifestaciones clínicas de la alergia. Tras la recuperación clínica y nutricional, se debe realizar una prueba de recto oral para confirmar el diagnóstico. La prueba de recto oral es cuando el paciente, después de una dieta de eliminación, ahí estando asintomático, se enfrenta de nuevo el alérgeno. El tiempo de eliminación antes de la prueba de recto oral será de 2 a 4 semanas en las alergias no mediadas por el IgE. El tratamiento de las alergias se hace con la exclusión dietética estricta de alimentos alérgicos, de alérgeno alimentario sospecho, como la leche, los huevos, el trigo, la soja, los frutos secos, el pescado y el marisco. Cuando se excluye un alimento o un grupo de alimentos de la dieta sin una sustitución o suplementación adecuada, pueden producirse carencias de micronutrientes y los déficits de crecimiento. El riesgo nutricional de niños con alergias alimentarias ya se ha descrito en la literatura en casos graves. No hay ningún beneficio en mantener una dieta de exclusión. No hay beneficio en mantener una dieta de exclusión más allá del tiempo necesario para que se desarrolle la tolerancia o cuando no se observa ninguna mejora clínica como resultado de la dieta. Esta práctica limita los beneficios del tratamiento y aumenta el riesgo nutricional, el riesgo de efectos adversos. Niños que realizan dietas de eliminación tienen un riesgo de baja ingesta de energía, baja ingesta de calorías,
baja ingesta de grasas, hay proteínas. Todo esto puede tener repercusiones negativas en el crecimiento y en desarrollo, como en estos ejemplos. Hay failure to thrive en casos de sospecha de alergia alimentaria múltiple por parte de los padres, como estudió Wessler en 1994. Hay un aumento de la morbilidad, raquitismo y anemia en un niño con restricción dietética por sospecha de APLV. Hay bajo aumento de peso, de ganancia de peso en niños con exclusión de múltiples alimentos basada en resultados de IgG para alérgenos. El miedo materno a la progresión de la dieta lleva a restricción dietética muy restricta. Ve así que el daño de estos ejemplos no se proviene directamente de la enfermedad subyacente o de la actividad inflamatoria, sino de la dieta de exclusión que se realiza en base de la sospecha de los padres, las creencias, hay pruebas sin validación para este tipo de diagnóstico. Además de las restricciones dietéticas, las dificultades alimentarias pueden contribuir a los efectos adversos de la dieta de exclusión. Los cambios en la adquisición de las habilidades alimentarias y el retardo en la transición entre las etapas de alimentación pueden afectar al crecimiento y el estado nutricional. Los niños con alergias alimentarias pueden presentar comportamientos similares a los niños sin alergias alimentarias, como aversión a la comida, rechazo a la comida, neofobia a la comida, hay ansiedad relacionada con los alimentos, lo que puede dar lugar a una baja ingesta de macro y micronutrientes. Todo esto puede provocar una limitación funcional de las actividades y del bienestar del niño, definiendo un problema. Algunos ejemplos de problemas a los que se enfrentan las familias en la... ¿Hola? ¿Sí? Algunos ejemplos de problemas a los que se enfrentan las familias en la práctica. No van a los restaurantes, cancelan viajes y evitan ciertos hoteles, cambian a sus hijos de colegio, optan por la educación en casa, el homeschooling, evitan los eventos sociales, tienen miedo constante a reacciones alérgicas accidentales graves, cambian las opciones y lugares de compra de los alimentos con aumento de los gastos por la compra de productos de sustitución. Así que podemos ver que las dificultades a las alergias alimentarias están asociadas de muchas más maneras que la que pensamos. Este algoritmo muestra una serie de posibles efectos y conexiones que se están estudiando como factores de asociación y factores de riesgo para esta asociación. Vemos la asociación entre el número de alimentos excluidos de la dieta y las dificultades alimentarias. Vemos la hipótesis de que la dieta de exclusión provoca una reducción en la variedad de alimentos ofrecidos y el retraso en la introducción de nuevos alimentos y por lo tanto desencadena dificultades alimentarias. Vemos la hipótesis de que existe una mayor demanda específica de micronutrientes, lo que hace que estos niños sean más vulnerables a las deficiencias nutricionales y, por tanto, a las alteraciones del crecimiento. Estos, a su vez, son desencadenantes de una mayor preocupación por parte de los padres de uso de prácticas persecutorias en la alimentación de sus hijos, de modificaciones en el apetito y palato, y pueden provocar dificultades de alimentación, entre muchos otros. Este estudio, elaborado por colegas de Colombia, tenía como objetivo describir las dificultades alimentarias de los pacientes con alergias en un centro de gastroenterología y nutrición de Bogotá. Fue un estudio descriptivo, retrospectivo,
De 644 pacientes de 0 a 18 años, 109 tenían un diagnóstico confirmado de alergia alimentaria. 40 de estos pacientes alérgicos tenían dificultades alimentarias, un tercio de los pacientes. La mayoría de los pacientes que tenían alergias alimentarias y dificultades alimentarias eran lactantes, casi el 80% con una edad media de 13 meses. Se discutió en el artículo que este acontecimiento podría relacionarse con el periodo crítico para el desarrollo de las habilidades motoras orales y con la introducción de sabores y texturas, aspectos que podrían favorecer el inicio de algunas dificultades alimentarias. La leche de vaca fue el alérgeno más común, seguido del huevo y trigo. Hay más de la mitad de los pacientes tenían un estado nutricional normal. Este es un recorte de la tabla que muestra las características demográficas de los niños incluidos en el estudio. Vemos que la evitación de alimentos y el apetito selectivo fueron los tipos de dificultades alimentarias más comunes entre los niños alérgicos con dificultades alimentarias. Mira que la disfagia, los vómitos y las náuseas, que serían reacciones de alerta en los niños con dificultades alimentarias, estaban menos presentes. La misma tabla muestra que la esofagite eosinofílica y la enteropatía alérgica fueron las formas de alergia más presentes en niños con dificultades alimentarias. Pero es curioso que la proctocolitis alérgica y la dermatitis atópica, que aparentemente no generan reacciones que interfieran directamente con la alimentación, también se asociaron con dificultades alimentarias, demostrando las múltiples formas también no orgánicas en que puede darse esta asociación en estos niños. En este estudio, el mecanismo mixto fue el mecanismo inmune asociado con mayor frecuencia a dificultades alimentarias, siendo el mecanismo de alergia en más de la mitad de los pacientes. Tras el análisis, se demostró que las alergias mediadas por un mecanismo mixto están asociadas a una mayor frecuencia de dificultades alimentarias. El estudio de Mayer sobre 437 pacientes con alergias alimentares confirmadas con manifestaciones gastrointestinales, la gran mayoría con formas no mediadas por IgE, estudió otros posibles factores de asociación con una frecuencia de dificultades alimentarias mayor, como los tipos de signos y síntomas, el número de alimentos excluidos de la dieta y el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y el tratamiento. Los niños con alergias alimentarias y dificultades alimentarias mostraron los síntomas de distensión abdominal, vómitos, pérdida de peso, estreñimiento y sangrado rectal con mayor frecuencia que los niños sin dificultades alimentarias. Se observó un gran intervalo entre el tiempo desde los síntomas hasta la asistencia al servicio, lo que confirma el retraso en la identificación y el diagnóstico de las alergias alimentarias. Así, la persistencia de los síntomas se produce dentro de la ventana de oportunidad para el aprendizaje de las habilidades necesarias para la alimentación y el contacto con nuevos sabores y texturas. Clínicamente, estos retrasos se manifiestan como rechazo a la alimentación, náuseas con alimentos texturizados y retraso en la función motora oral. Por último, se observó que la mayoría de los pacientes con alergias alimentarias excluían más de un alimento de su dieta, siendo la leche de soja, la soja, el huevo
y el trigo la combinación más frecuente. Ahí se observó que había un número mayor de alimentos excluidos en los niños con dificultades alimentarias en comparación con los niños sin dificultades alimentarias. Maslin considerou também outros possíveis fatores de associação. Maslin demostrou o efeito da dieta de exclusão em niños com sospecha de la APLV, comparando niños com dieta de exclusão por esta sospecha a um grupo controle sin dieta de exclusão. Los niños del grupo de dieta de exclusão teriam que haber consumido una fórmula hipoalergénica o una dieta sin la proteína de leche de vaca en el primer año de vida durante un periodo de 3 meses o más, o si excluían otros alimentos, por ejemplo, huevo o la soja. Incluso los niños que siguen una dieta de exclusión de leche de vaca por una sospecha de alergia alimentaria experimentan dificultades de alimentación con más frecuencia que los controles sanos, segundo este estudio. Entre otros hallados muy interesantes, este estudio ha demostrado que los siguientes factores se asocian con puntuaciones más altas en el cuestionario de dificultades alimentarias en niños con una dieta de exclusión por sospecha de APLV. El número de síntomas, el síntoma de cólico, la edad más temprana de inicio de la dieta de exclusión, el volumen de fórmula de sustitución consumido por día, hay el nivel de atención sobre la alimentación saludable. Finalmente, me gustaría discutir un aspecto muy importante de este tema. Además de los efectos a corto y medio plazo de la sospecha de la alergia a proteína de leche de vaca, alergias alimentarias y dieta de exclusión, también existe un efecto a largo plazo de estas situaciones, que observamos con frecuencia en nuestras consultas. Al igual que con otras enfermedades orgánicas, parece haber un efecto tardío de las alergias alimentarias en las dificultades alimentarias, que ocurre incluso después de que se ha desarrollado la tolerancia y que se termina la dieta de exclusión. En estos casos, la alergia alimentaria se encerró por sí sola, pero los síntomas y reacciones que hicieron sospechar la alergia persisten. Muchas veces están relacionados con la alimentación y afectan la alimentación del niño, pero persisten esta vez causados principalmente por la dificultad alimentaria, y no más por la alergia alimentaria. Se ha demostrado que las fórmulas especiales afectan la preferencia de los niños por los alimentos salados, ácidos y amargos en la infancia hasta los 4 y 5 años. Además, una proporción de niños alérgicos a los alimentos nunca reintroducen el alérgeno alimentario culpable en su alimentación, mismo después de una prueba de recto oral negativa. Esto puede influir en la ingesta alimentaria si el alimento como el leche, el huevo o otros que tienen un alto contenido en nutrientes. Como podemos ver, Maslin demostró este efecto a largo plazo en un estudio que comparó a niños de 7 a 13 años que habían consumido una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca para la alergia a proteína de leche de vaca en la infancia, con el grupo que no realizó una dieta de exclusión en la infancia. Ambos grupos consumiendo una dieta sin restricciones en el momento del estudio. Como podemos ver en este gráfico, Maslin demostró que en comparación con el grupo de control, los niños que habían consumido una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca tenían en la infancia presentaban años después
puntuaciones más altas en comida lenta, hay conductas alimentarias evitativas, que es la suma de 3 aspectos negativos de la conducta alimentaria: comer de forma quisquillosa, respuesta a la comida, hay lentitud para comer. O sea, la diferencia significativa observada entre los grupos de exclusión dietética para el comportamiento alimentario de evitación demuestra un efecto a largo plazo de la modificación de la dieta infantil, que persiste aproximadamente entre 7 a 10 años después. Los hábitos alimentarios problemáticos en los niños que consumen dietas sin alérgenos alimentares de exclusión deben ser abordados tempranamente. Concluyendo, los hábitos alimentarios problemáticos en los niños que consumen dietas sin alérgenos alimentarios, dietas de exclusión, deben ser abordados tempranamente. La intervención dietética apropiada se produce tanto durante el período de exclusión como de reintroducción. Ya termino con algunas precauciones que debemos recordar en nuestra intervención para prevenir o minimizar la aparición y repercusiones de la asociación de alergias alimentarias a dificultades alimentarias en nuestros pacientes. Individualizar la orientación para evitar eliminaciones dietéticas desnecesarias. Iniciar un manejo preventivo de las dificultades alimentarias desde el comienzo del tratamiento. Promover la lactancia natural, una alimentación adecuada y hábitos de alimentación saludable. La alimentación complementaria debe iniciarse a la misma edad que los niños sin alergias. La inclusión de alimentos debe seguir las mismas recomendaciones. Debemos ayudar a decidir el uso de fórmulas de sustitución. Ahí debemos diagnosticar y tratar las dificultades alimentarias tempranamente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia, gracias por este español tan fluido que nos brindaste en la conferencia y fue muy útil. Haré lectura de las preguntas que tenemos acá en el chat. Igual si alguno tiene alguna otra pregunta, lo podemos hacer. Estas primeras preguntas son para la doctora Ailín. Entonces, si quieres... Sí, aquí las había visto también. Ay, se me perdieron. Entonces, vamos acá comentando. Nos preguntan acá, buenas tardes desde México, ¿cómo se ofrecen las frutas en un paciente selectivo de frutas? En anamnesis no se ofrecieron previamente porque los rechazaba de acuerdo a la madre y por eso ya no los ofreció. Tiene una edad actual de 4 años. Eso es algo súper común. Cuando se empieza la alimentación complementaria y el niño en su reflejo de exclusión empieza aparentemente no me gusta un alimento, la respuesta natural del cuidador o cuidadora es no ofrecer más el alimento. Y ahí tenemos el primer error, porque cuando dejamos de ofrecer, cortamos la exposición, al cortar la exposición, pues ¿cómo me va a gustar algo que a mí no me han ofrecido? Entonces, el proceso de reintroducción es como si fuese el inicio de una alimentación complementaria, ¿ok? Es exposición, 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 independientemente de la edad del niño. El niño puede tener 1, 2, 5, 17 años. Yo conozco adultos que no comen frutas y vegetales. Entonces, en la exposición tiene que ser en pequeñas cantidades, de una forma controlada, que el niño sepa que es un alimento seguro, ¿ok? No podemos pretender que se coma un durazno entero cuando jamás lo ha probado. Entonces, pequeñas cantidades en diferentes presentaciones. Una estrategia también muy linda que a mí me gusta mucho es ofrecer el mismo alimento de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si voy a ofrecer durazno, porque es la fruta que no come ninguna fruta. Durazno entonces cocido, durazno rallado, durazno en trocitos, pastel de durazno. Entonces, de esa forma el niño ve que estos alimentos están a mi alrededor, que yo estoy viendo que mi mamá los consume o mi papá los consume, son alimentos seguros, y también comer en espejo, es decir, acompañar a los niños en el momento de la comida. Nosotros somos los grandes moduladores y ejemplos de los niños.
Si en mi familia yo veo que mi mamá come duraznos, mi papá come durazno y mi tía come durazno, entonces el durazno no puede ser malo. Entonces, vamos a exponerlos mediante el ejemplo. Perfecto, muy bien. Por acá nos hacen otra pregunta y es, ¿esta estrategia de exposición desde qué edad es? Es decir, un niño de 2 años, ¿cómo hacen aproximaciones? Exactamente igual. Exactamente igual. O sea, la estrategia, lo que voy a cambiar a lo mejor es simplificarla o complicarla de acuerdo a la edad, porque claramente un niño que sea mayor, más grande, adolescente, no te va a decir, mamá, o sea, ¿qué quieres que lo toque, que lo huele? O sea, no es tan fácil. Eso se basa un poco más en la exposición repetida, sobre todo en los niños más grandes. Pero a los 2 años somos un espejo de maleabilidad, o sea, lo que ofrezcamos, como, además somos nosotros los adultos quienes hacemos mercado. Ellos no tienen la independencia para ir a hacer mercado, ni para comprar en la esquina una galleta. Entonces, vamos a moderar de acuerdo al ejemplo y vamos a seguir la exposición. Esa es la estrategia. Perfecto. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta y es, ¿en qué parte de la alimentación se puede considerar al bibi antes de dormir como si fuera una colación? Bueno, cualquier bebida láctea que se ofrezca va a ser parte del plan alimentario. Yo les contaba de lo que es el refrigerio nocturno que viene después de la cena. Sabemos que el niño menor de 1 año, su alimentación fundamental está basada en lácteos, o sea, está basada en la lactancia pues, humana o de lo contrario una fórmula infantil. Fuera de ese periodo de ya su primer año, cuando ya estamos avanzando, ya es un niño, pues ya es un lactante mayor, sabemos que la oferta de leche materna o de fórmula infantil debería ser aproximadamente de 3 a 4 tomas al día, ese incluyendo la toma de la noche antes de dormir. Es súper importante, independientemente de si ofrecemos tete o teta antes de dormir, hay que cepillar los dientes. No se olviden, hay caries dentales. Entonces, estas suplementos, hay algo que es muy importante, es no sustituir la comida. Es decir, si yo le doy a mi niño antes de dormir 10 onzas de leche, ni crees que se va a comer la cena. No hay forma o cuerpo humano, porque él va a esperar el tete antes de dormir. Y es lógico, porque el tete es confort y la teta es confort. Entonces, la comida, la leche de cualquier fuente tiene que ser complementaria después del año. No va a ser la fuente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los volúmenes de leche, porque también lo vemos en consulta, niños de 2 años y medio que toman 32 onzas de leche. Y tú dices, pues Dios, yo tampoco comería. Vive Entonces, ya lleno. ya, vivo lleno, entonces hay que tener cuidado en relación a las ofertas ilimitadas, ofertas como snack, constante oferta de snack como fórmula o como leche materna. Y algo que de ahí también es importante es que se puede como cambiar este horario y podemos tener alimentación nocturna. Entonces hay chiquitos que hacen su alimentación de las 8 a las 12, entonces tienen un horario invertido, entonces hay que tener como cuidado Totalmente. también. Y es eso, el niño come dormido. Entonces, Total. comer dormido no es un patrón normal, es un patrón anormal de alimentación. Existen niños que durante el día no reciben comida y se duermen a las 8 y pasan de 8 a 6, de 8 a 12 con 20 onzas de leche en la boca. Total. Y ganan peso, ganan talla, entonces, Claro, divino, a punto de leche. digamos, está ahí. Perfecto. Así es. Muy bien. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta y es, ¿qué páginas web nos recomiendan, infografías y material de apoyo? Yo ahí voy a empezar a responder un poco Sí, de dificultades de alimentación del Aspegan. Nosotros tenemos ahorita pues toda una serie de proyectos que vamos a hacer. Dentro de eso vamos a tener como infografías, información para padres. Más adelante incluso la doctora Aileen ya hizo un video que estamos pendientes. Entonces la idea es que vamos a hacer también como lugar de consulta tanto para profesionales como para padres de una manera mucho más totalmente. clara y mucho más fácil de esta parte. Es que Bueno. inclusive el curso o sea, el grupo de Labscan de nutrición tiene una infografía bellísima, bellísima en relación al niño selectivo. Totalmente. Esa fue en colaboración con el grupo de dificultades de Así es. alimentación. Bueno, por acá nos preguntan, buenas noches, soy la doctora Patricia Junqueira de Brasil, excelente presentación. Esta puede ser pregunta para las dos. Me gustaría saber si hay algún criterio para elegir alimentos para el proceso de desensibilización, los 10 alimentos.
Natalia, también si quieres ahí. Natalia. Creo que es Aileen la charla. Sí, en verdad nosotros lo hacemos en base a las preferencias alimentarias familiares. Lo que está disponible, lo que la familia consume, lo que está presente, porque no podemos pretender que una familia compre ciruelas si no las consume. Entonces, manteniendo esa exposición de grupos de alimentos de forma coordinada, esa es una cosa que hacemos sentadas con la familia. ¿Cuál es tu fruta? Yo siempre digo, en verdad, cuando van los dos padres es lo ideal. Entonces, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es tu verdura favorita? ¿Cuál es tu harina favorita? ¿Cuál es tu carne favorita? Así vamos a trabajar. Perfecto. Bueno, para acá tu pregunta. ¿Cómo evitar después del reto a los niños alérgicos la aversión al alimento? Sí. Às vezes no podemos evitar que no lo quieran o no les guste este alimento, porque como hemos dicho, es un alimento que no se ha introducido, probado en un momento de desarrollo de preferencias y hábitos alimenticios. Es muy natural que no les guste, pero podemos evitar la aversión, el malestar. Hay otras disfunciones mediante prácticas de alimentación responsiva adecuadas, como explicó Aileen. Hay algunos alimentos son muy importantes desde el punto de vista nutricional, pero casi ninguno creo es insubstituível. Tendremos alternativas para trabajar. Gracias, Natalia. Natalia, yo tengo una pregunta, voy a aprovechar que estoy acá. A veces hay niños que tienen una aversión alimentaria muy puntual a un alimento muy frecuente sin ser alérgicos. Por ejemplo, el niño que, a pesar de que se hace la exposición frecuente al maní, no quiere comer maní, no quiere comer maní, no quiere comer maní. ¿Qué piensas tú de eso? Permiso. Lo vimos como una sensibilidad, una preferencia, pero no necesariamente una aversión o algo problemático que necesitamos modificarlo. ¿Sí? Hay otras alternativas posibles. No necesariamente tratamos de insistir en esta una opción única. ¿Sí? Puede ser como una preferencia apenas. ¿Sí? Perfecto. Nos hacen una pregunta que me parece bastante importante y es, ¿qué tan frecuente han recurrido a gastrostomía en pacientes con alergia alimentaria y aversión alimentaria? Sí, la decisión no debe ser colocada como un tabú ni como algo definitivo, ¿sí? Por lo tanto, no debe ser retrasada, ¿sí? Pues puesta. No podemos esperar que el niño entre en un estado de desnutrición para indicarlo. Podemos indicarlo tempranamente cuando se necesita una vía alternativa para atingir los requerimientos de ingestión no lo consegue por la vía oral exclusiva, ¿sí? Es como una puente para facilitar al niño la introducción gradual, más segura y viable de la alimentación oral. Creo que está indicado cuando no podemos conseguir lo necesario por la vía oral exclusiva para garantir la hidratación, nutrientes, todo que es necesario. Es una ruta alternativa. Doutor Espolidoro, ¿quieres hablar? Eu gostaria de perguntar, antes de pensar na gastrostomia, temos muitas formulações como suplementos alimentares. Então, tanto para picky eater quanto para alergia, pergunto quais são os critérios que usam para decidir usar um suplemento, porque uma vez empezado o suplemento, pode ter dois caminhos. Um caminho é que a família hace mais tranquila e que muitas vezes isso pode diminuir
la oferta de los alimentos. Por otro lado, tenemos un niño que puede tener un compromiso nutricional. Entonces, pergunto, qual é o critério para começar, antes mesmo de pensar em la gastrostomia, começar com um suplemento oral que tenha uma oferta calórica maior, com suplementação de vitaminas e minerais? Yo contesto desde desde el punto de vista del piqui, que sabemos que no tiene como una restricción desde el punto de vista orgánico. Entonces, consideramos suplementar si nuestro paciente ya está en riesgo desde el punto de vista antropométrico, o sea, tenemos riesgo de desnutrición o ya tenemos indicadores antropométricos de desnutrición, y cuando las adecuaciones de ingesta que hacemos en conjunto con nutrición y con soporte nos están entre el 50 y el 70%. Nosotros esperamos no suplementar cuando una adecuación de ingesta va mayor al 70%, no lo consideramos necesario. Sin embargo, cuando estamos en ese periodo entre el 50 y el 70%, decimos, oye, este niño, ¿será que se beneficia de un suplemento nutricional? Sobre todo tomando en cuenta, como dice usted, doctor Espolidoro, que el suplemento desplaza apetito. Y eso es una realidad. Entonces tenemos que decir en qué momento lo vamos a dar. Y nosotros como equipo decidimos que ese suplemento lo vamos a ofrecer como refrigerio nocturno. Esa es la estrategia en general que hemos utilizado para que no me desplace, porque si se lo doy en el desayuno no come nada hasta la noche. Y es una realidad. Entonces, y hacemos un ajuste de acuerdo a lo que va a ser su requerimiento calórico total, la energía que me va a faltar de recuperación, ese factor de energía de recuperación, y en base a eso hacemos el cálculo pues, energético que va a necesitar este niño, este paciente, para poder alcanzar lo mínimo necesario para sacarlo del riesgo nutricional. Así tomamos la decisión. Generalmente la indicamos en conjunto con la evaluación nutricional, ¿sí? Que nos trae estos datos acerca del volumen, las cantidades, si hay una necesidad de suplementación energética o de micronutrientes. Hay, como usted habló, explicamos a los padres que será una herramienta temporaria, ¿sí? Mientras el niño no pueda comer o que necesita, lo que los dará más seguridad, más tranquilidad en este tiempo de tratamiento. É interessante porque os critérios de Espingham já definem como começar com 80% da oferta, já se empieza com a suplementação. Então, você pensa que 80% ainda é muito alto, que se deve esperar que seja um aporte mais abaixo. Yo creo que hay también muy como individualizando también cada niño, con sus factores de riesgo. Bueno, hay muchos mensajes de felicitación desde Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de México, de Panamá, de Brasil. Muchas gracias por todo lo que nos transmitieron en esta reunión. Estos webinars quedan en la página de Laspegan para que los puedan después consultar. Muchas gracias a todos y los esperamos en 8 días con otras charlas dentro del grupo de dificultades de alimentación. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Chao, chao. Chao.